¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy hablaremos sobre el hidrógeno como combustible, sus ventajas y desventajas. Mi equipo está conformado por Gallardo Rodríguez Christopher, Medina Cital Alejandro y García Vázquez, pues yo, a ver Josué. Empezaremos con lo que viene siendo ¿qué es el hidrógeno? Pues el hidrógeno es el elemento más abundante de la Tierra y del universo. Es representado con el símbolo H y con un número atómico de 1. Tiene dos isótopos, dos naturales, perdón, y uno artificial. El átomo de hidrógeno consta de un núcleo de unidad de carga positiva y un solo electrón. Eh, es uno de los constituyentes principales del agua y de toda materia orgánica, y está distribuido de manera amplia no solo en la Tierra, sino en todo el universo. Aquí tenemos las características, algunas de las características del hidrógeno. Por ejemplo, tiene número atómico de 1, valencia 1, estado de oxidación más 1, electronegatividad de 2,1, radio covalente de .37, radio iónico de 2,08, la configuración electrónica, un segundo, el primer potencial de ionización de 13,65 electrovolts, masa atómica de 1,00797 gramos sobre mol. La densidad es de 0,071. El punto de ebullición es menos 252,7 Celsius. Y el punto de fusión es de 259,2 Celsius. Y pues su descubridor fue Voley en 1671. Pues las propiedades físicas del hidrógeno, pues el hidrógeno es un gas inoloro e insípido que a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso y pesa 14 veces menos que el aire. Está formado por dos átomos de hidrógeno, de H de hidrógeno, y unidos por un enlace covalente. Y las propiedades químicas, pues el hidrógeno es capaz de combinarse con la mayoría de los elementos en las condiciones adecuadas si este tiene una gran afinidad con el oxígeno. En temperaturas muy bajas su mezcla se produce muy lentamente, mientras que en presencia de una chispa es casi inmediata, generando una explosión. El hidrógeno también es un gas reductor a altas temperaturas y reacciona con algunos gases reduciéndolos. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Medina y hablaré sobre los métodos de obtención. En este caso hablaré sobre dos, que es la electrólisis y el reformado con vapor. En la electrólisis, mediante la electrólisis, el agua se descompone para formar el hidrógeno y oxígeno. En esta reacción se necesita un aporte energético, que será suministrado mediante energía eléctrica. Los mecanismos de la electrólisis son que en una célula electroquímica hay dos electrodos, el cátodo y el ánodo, que están unidos por un conductor formados de protones disueltos en el agua. El paso de la corriente eléctrica entre el cátodo y el ánodo hace que el agua se disocie formando hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo. Y para el reformado del vapor, el proceso de reformado con vapor funciona sobre hidrocarburos ligeros, es decir, con puntos de ebullición inferiores a 200 grados centígrados, que deben ser limpiados de toda impureza antes de su procesamiento, la, que viene siendo las azufres, el arsénico, halógenos y otros más. El proceso consiste de la exposición de la carga de vapor a alta temperatura a una presión moderada de 25
bar, y como resultado de la reacción química se obtiene fundamentalmente el hidrógeno, monóxido y el dióxido de carbono, principalmente. Estas reacciones ocurren alrededor de los 900 grados centígrados. Y como podemos ver, la electrólisis tiene menos pasos para llegar al hidrógeno que como viene siendo el reformado. Y además de que el reformado también es un gas, es un recurso que se usa, que utiliza las energías no renovables. Entonces la electrólisis viene siendo preferente, un preferente método de obtención de energías más renovables. Y ahora el hidrógeno destaca de gran manera ambiental y económicamente. En este caso hablaremos sobre el, la actualidad del hidrógeno. En la actualidad del hidrógeno en nuestro planeta, el hidrógeno se encuentra asociado con otros elementos formando moléculas complejas y por lo tanto para producirlo consume demasiada energía. El método más empleado en la actualidad, especialmente para las aplicaciones industriales, es el reformado a partir de fósiles, como a partir de gases de fósiles, eh, por ejemplo, los petróleos, gases y carbón. Y esto cubre el 93% de la demanda de la obtención del hidrógeno. Pero también existe el otro método que viene siendo la electrólisis, que a partir de agua y electricidad proporciona una mayor pureza aplicable directamente a las celdas de combustible. Estos electrolizadores, a su vez, son capaces de operar a potencia variable que contribuyendo a la estabilidad de la red eléctrica, absorbiendo las variaciones naturales de los generadores eólicos y fotovoltaicos. Como observamos en la tabla anterior, la hidrólisis obtenía su energía mediante el uso de energía eólica y fotovoltaica. En el método de la hidrólisis, a día de hoy se satisface del 5% de la demanda, pero se proyecta un crecimiento para alcanzar el 20% en 2025. Este fuerte incremento esperado hace de- que, que este método de obtención sea más del interés eh, mundial y por lo tanto se busquen nuevas formas para que sea más barato. Y eso sería todo por mi parte. Las aplicaciones que puede tener pues es el hidrógeno como energía. Eh, pues se puede usar en los vehículos como en celdas de combustible para generar electricidad, la cual en motores eléctricos que pueden mover ruedas o que pueden hacer la, la mecánica. Pues en vez de almacenar la electricidad en baterías, como se hace en los vehículos eléctricos tradicionales, los vehículos que tienen hidrógeno tienen un tanque de almacenamiento de hidrógeno y celdas de combustible que generan la electricidad requerida por los motores eléctricos. Y en el caso de combustible, este puede servir como combustible a motores de combustión interna, estos alternativos a turbina de gas y a celdas de combustible. Y se podría hacer que los dos primeros se aplicarán fundamentalmente a los sectores de transporte y de la industria, que vienen siendo estos dos sectores de aplicación, que viene siendo lo eléctrico y lo vehicular o el combustible.
En continuación, los dejo con mi compañero Christopher Gallardo que va a explicar las ventajas y desventajas. Bueno, mi nombre es Christopher Gallardo Rodríguez y yo les diré ventajas, desventajas y a lo último una pequeña conclusión. Una de las ventajas es que no es tóxico, lo que lo hace una irregularidad entre muchas fuentes de combustible que existen, porque las emisiones de CO2 son las que fortalecen al medio ambiente. Otra de ellas es que es renovable y abundante. El hidrógeno es una fuente muy buena por varias razones. Es la más grande de las cuales es que está disponible. Esto significa que no tendremos que preocuparnos porque se vaya a acabar. Así como otras fuentes de combustible como por ejemplo la gasolina tradicional que se tiene que estar llenando para que no se acabe. Otra de ellas sería, otra ventaja sería que es más poderoso que los combustibles fósiles. La energía del hidrógeno es igualmente incluyente y competente. Es efectivo para propulsar naves espaciales y es más seguro y 3 veces más poderoso que la gasolina. Y por último, energía de combustible. Es, un, es competente, proporciona más energía. Esto implica que un vehículo que tiene hidrógeno va más allá que un vehículo que tiene gasolina tradicional. Ahora vienen las desventajas. Una de las desventajas es el precio elevado. No muchos pueden conseguir hidrógeno, pero tiene una considerable cantidad para liberarse en diferentes componentes y hasta ahora solo se utiliza para propulsar algunos vehículos y algunos metros. Otra desventaja sería el almacenamiento. El hidrógeno tiene una cantidad muy baja que la gasolina. El hidrógeno se debe almacenar en estado líquido a bajas temperaturas para mantener su eficacia como fuente de combustible. Otra desventaja sería las preocupaciones de seguridad. Es menos peligroso que la gasolina, aunque tiene mucho poder. Por desgracia, es profundamente inflamable, o sea, si le cae una chispa puede causar un incendio en el lugar donde está almacenada. Y por último sería el transporte. Puede ser difícil de transportar. Es extremadamente costoso mover muchas de ellas, además de pequeñas moléculas de la misma. Ahora una pequeña conclusión para terminar. El objetivo del hidrógeno es, es a largo plazo ser considerado un combustible estratégico para la generación de energía limpia y sustentable. A futuro irá ganando cada vez más espacio en la vida de las personas, pues pues tiene múltiples ventajas el hidrógeno, como por ejemplo las que les acabo de explicar, que no es tóxico, que nunca se acaba y así. Bueno, gracias.